Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y el invitado de hoy es Diego Alexandre Así. Diego, bienvenido hoy que nos acompañes aquí. Muchas gracias, un placer que me hayas invitado. Bueno, llamará la atención que, no lo he dicho aún, pero Diego no es un escritor. No está aquí como un escritor, Exacto, sino como artista plástico y músico. Pero bueno, como artista plástico, él nos va a abrir las puertas hacia un espacio poco conocido para nosotros, que es el arte madí. Arte que ha desarrollado desde hace ya varios años y que tiene una conexión con la escritura, pero esto lo vamos a hablar más adelante. Así que primero contanos un poco cómo llegaste tú, desde lo que tú trabajabas, al arte madí y qué es el arte madí. Bueno, yo llegué, como muchas cosas que nos pasan en la vida, de una forma casual. Yo hice una exposición en Hecho Acá de unas ninfas, unas pinturas que yo había hecho y me expuse en Hecho Acá. Y una persona, Ana Dolder, vio esas obras y por alguna razón me dijo que tenía ojo para el arte madí, si conocía el arte madí. Y la verdad no lo conocía, pero bueno, apunté ese nombre y cuando llegué a mi casa busqué en Google, que es lo que pude hacer en ese momento como información inmediata. Y bueno, las primeras obras que vi quedé fascinado. Dos cosas me llamaron la atención. Primero, la forma, que ahora vamos a ir explicando de qué se trata. Pero también me llamó la atención la poca información que en ese tiempo, en el 2010, había. Hoy no es que hay mucha más, pero por algunas razones se conoce un poco más o es más fácil conseguir información. Igual muchas veces la información es contradictoria porque increíblemente creo que ellos se encargaron de que los creadores del arte madí, que es un arte de vanguardia que tiene la característica, la especialidad en realidad, que a mí fue la cosa que me fascinó, de que fue el único arte de vanguardia creado en las Américas, el único arte de vanguardia. Y que nace en 1944. Sí, como fecha, digamos, fecha de iniciación, cuando se lee el manifiesto, es del año 1946. ¿No? A partir de ahí, digamos que nace al mundo y nace en Buenos Aires. Después, bueno, voy a ir hablando y ganando cosas porque se me vienen muchas cosas a la cabeza, no solo del por qué, sino por qué decido tomar esa decisión de dedicarme al arte madí. Pero podemos establecer que nace en Uruguay, de la mano del artista plástico Carmelo Ardanquín. Eso es correcto y Robert Rothfuss. Pero yo, en las charlas, porque a raíz de todo eso, del desconocimiento, primero que tenía yo, después de que cuando la gente te preguntaba qué estás haciendo, colegas o gente, cualquier persona, decías arte madí y ninguno sabía que era el arte madí, sentí la necesidad como decir, bueno, pero esto hay que informarlo porque también es uruguayo. Pero en las charlas, o mismo ahora, yo no quiero decir que es uruguayo, es rioplatense y es realmente rioplatense. Lo que sí digo en las charlas, es que tiene un fuerte ADN uruguayo, ya que de tres importantes, hubieron más, pero de tres fundamentales, todos eran uruguayos. Y que no se enseña en el país como un arte, llamémoslo rioplatense, pero como con un fuerte ADN uruguayo, como digo, porque las semillas nacen de acá y se plantan en Buenos Aires. Cósice era Argentina. Claro, yo le acusé Cósice, que en realidad nace en el pueblo de Cósice, era húngaro. Y él después, viene de muy chiquito, con 3-4 años, se nacionaliza argentino. Podríamos decir perfectamente que es un artista argentino. De hecho, sus conocimientos los adquiere en Argentina. Yo no le quiero sacar mérito a la Argentina, no está ni cerca, pero esa bandera que decidí tomar yo, de dar charlas sobre el arte madí, de yo producirlo, es para que se reconozca también como uruguayo, que nosotros tengamos acá en este país, que somos un país joven que de repente no tiene tanta historia, tener una porción importante de la pintura, del arte mundial, y no reconocerlo como propio también me parece una injusticia. Y decime, ya diste alguna pauta, Giula Cósice llevó el arte madí a una expresión diferente, sale de la pintura. Claro, porque el arte madí, a la escultura. Exacto, el arte madí no es solo la pintura. Considero que es la parte más fuerte del manifiesto, ¿verdad? Y de la cantidad de artes que el madí tiene. Pero por ejemplo, tiene pintura, tiene literatura, que básicamente es poesía, ¿no? Pero tiene literatura,
tiene escultura, tiene arquitectura, tiene danza, tiene teatro, tiene música, tiene, no sé si lo dije, pero arquitectura. Entonces, que aparentemente, algo que me habías dicho hace tiempo atrás, se llegó a estudiar en Uruguay, en la Facultad de Arquitectura. Yo tengo los datos de que en los años 60 se llegó a dar, no como una materia, pero sí se dio como un tema, un taller o lo que fuera, de arquitectura Madrid, en la Facultad de Arquitectura acá en Montevideo. Sí, sí. Con respecto a la escultura, uno de los principales exponentes, sin duda, fue Giulio Cossi, ¿no? Porque además fusionaba el agua, la luz de neón. Tiene que haber una interacción en la escultura, tiene que tener un contacto. De hecho, podemos apreciarla no funcionando, pero sí frente a los dedos, en Punta del Este, es en La Mansa, ¿verdad? Frente a los dedos hay una obra de Giulio Cossi, que quizás muchos la han visto, que tiene dos esferas partidas en azul, que se llamaría el abrazo de La Mansa con la Brava, ¿no? O sea, en Punta del Este hay 4 obras de Giulio Cossi. Mostranos algo de una muestra de Madrid. Bueno, yo traje una obra. Esta es una obra mía. Lo importante, bueno, ya la están viendo, pero lo importante del arte de Madrid como concepción en el tema de la pintura es que lo que ellos pretenden es romper con lo establecido. ¿Y qué es lo establecido? Algo que comentábamos hace un rato y que lo ha dicho Carmelo Arrequín en alguna noticia, en alguna entrevista, y es que se rompe con el formato tradicional. ¿Y qué es el formato tradicional? Pintar, si uno observa, en un cuadro, de hecho el nombre, ¿no? Dentro de un cuadrado o dentro de un rectángulo. Esa era la concepción desde los inicios del arte, desde que se pinta, dentro de un lienzo o una madera inclusive. Los libros son rectangulares, cuadrados. Y Carmelo Arrequín y los otros, Roald Rothfuss, que plantean en la revista Arturo que el marco es un problema de la pintura actual en esos momentos, plantean salir de lo tradicional, es decir, romper con la estructura del rectángulo y del cuadrado. Esto de alguna forma podría, si yo lo pongo dentro de un cuadrado, estaría pintado dentro de un cuadrado. Pero yo rompo con los ángulos acá y con estos cortes, rompo lo que sería, esta misma figura podría ir dentro de un rectángulo de un cuadrado, pero yo decido romperlo. Por ejemplo, acá no tiene un marco. La diferencia del marco en la pintura Madrid es que el marco integra la obra, es parte de la obra, no es más importante que la obra. Uno tiene que ver que muchas veces las ornamentaciones de los cuadros clásicos son un marco impactante, que uno cuando llega lo primero que ve es el marco y después ve la pintura. Y la pintura la encierra dentro de ese marco. La idea de esto es romper con eso. Que el marco, si lo tiene, lo integre. Vos cuando hay marco, yo he hecho obras con marco, no lo ves, pero digo, no te hace desenfocarte más allá de lo importante. Y un tema que no es menor, el arte Madrid no es figurativo. Es un arte geométrico dentro de la familia de los geométricos, pero no es figurativo y no pretende representar absolutamente nada. Esto no quiere decir nada, yo no te quiero decir nada, nada más que una composición de figuras geométricas y de colores que forman esta figura. Eso es lo que pretende el arte Madrid, romper con lo tradicional. Que hasta, sin embargo, sí, podemos ver en la obra, porque eso está pensado que sea así, sí, el movimiento que esto tiene. Sin duda. Sí, porque si lo das vuelta, si lo pusiéramos de esta manera, exacto, cambia la perspectiva también. Exacto, brillante, es así. Y uno puede de repente sentirse cómodo en un periodo viendo la obra así, sí, pero también puede cobrar otra dimensión poniéndola de esta manera. Correcto. Lo importante del arte Madrid, eso que fue brillante, en realidad es así. Yo, desde un tiempo a esta parte, dentro de las opciones que puedes tener para colgar el cuadro, porque ¿qué pasa? Cuando uno empieza a pintar, pinta en un orden, con un horizonte, está claro. Uno, por ejemplo, una marina tiene un horizonte y obviamente los árboles no van hacia abajo, van hacia arriba. En el arte Madrid, el final de la obra lo pones vos, pues yo atrás te pongo en 4 partes para que vos puedas colgar en el lado que tú quieras. Inclusive lo podés ir cambiando día a día o cada un mes si es que te aburre la misma figura, y vos podés colaborar en la obra y, como tú dices, puede ir de esta forma y perfectamente queda. Es decir, los colores que se utilizan, sí, por acá tenemos un solo ejemplo, sí, pueden ser, no son los básicos, pueden ser otros también. No es como el constructivismo de Torres García, ¿no? Que son los primarios, claro, ¿no? Tenés un amarillo, un azul, un rojo, un blanco, hasta ahí va el amor de Torres García.
En el Madí puedes utilizar absolutamente todos los colores que se te ocurran. Lo que sí no puedes utilizar son degradés, tienen que ser colores plenos, ¿verdad? Como ves acá, yo no podría hacer un degradé. De todas formas, desde algún punto, el arte Madí como lema principal te dice inventa y crea. Hoy si queremos, pienso yo que podemos innovar el arte Madí, porque el arte Madí también lo que tiene es una continua generación, una continua creación. Dentro de pautas que te exige el arte Madí, quizás algunas cosas podamos cambiarlas. Te digo la verdad, yo algunas cosas he hecho. De hecho, no se podría usar materiales porque se puede trabajar con maderas, con metales, con un montón de cosas. Podés agregarlas a la obra. De hecho, yo lo he hecho. Inclusive, yo acá podría tener, esto podría estar sin la figura negra y podría ser un hueco. Que yo he hecho ese tipo de de obras, y lo interesante cuando uno hace una obra así con un hueco en el medio es pensar que la pared donde tú la pones también interactúa con la obra, porque podrían ser ladrillos y por atrás vas a ver el ladrillo interfiriendo en la obra, o el color de la pared que ponga. Entonces vos podés hacer que tu pared también, lo que pretende el Madí es integrar. Es una cosa, existe un método para elaborar esta pieza. Bueno, yo obviamente hay todo un tema de cálculos y de figuras geométricas, que eso exige tener cierta rigurosidad en sus medidas, en ese tipo de cálculos. Yo, que vengo del dibujo figurativo y que no me gustaba para nada la geometría ni las proyecciones, bueno, terminé haciendo algo que tiene que ver con eso, ¿no? Y realmente estoy enamorado. En mi caso, por un tema de practicidad, no pinto con óleo, pinto con pintura acrílica. Y en este caso sobre madera, que es una de las mejores superficies, a mi entender, para pintar, en este caso, arte Madí. ¿Por qué? Porque podés jugar con cualquier figura. Yo estas figuras las corto yo y juego con eso. Ya si hicieras un lienzo podrías hacerlo, pero bueno, tiene todo un tema de un trabajo que me parece que no lo rinde, cuando en realidad creo que la madera y la pintura acrílica, que es más rápida, exige mucha más precisión, son trabajos de precisión, pero prefiero todo eso, y también marcadores, es un arte que permite hacerlo. Y tú, lógicamente, no fuiste a ningún taller a aprender arte Madí. Como si sos autodidacta. Sí, absolutamente. Yo fui a un atelier, el atelier de José Luis Lacoste, un gran amigo, y él de alguna forma incentivó, no el arte Madí, porque en ese momento no lo conocíamos, pero sí la posibilidad de que uno, con las armas que él te daba, luego, como pasó a mí, agarrar hacia mi camino y con conocimientos previos adquiridos uno poder llegar a esto. Yo aprendí mirando las imágenes de los maestros, algún libro que pude acceder. Tuve la suerte, increíblemente, porque todo pasa en el 2010, a una semana de haber conocido el arte Madí, voy caminando por la Ciudad Vieja y había la última muestra y la única que se hizo acá de Carmelo Arlequín, y había fallecido él el 27 de septiembre. Y yo fue en diciembre, sí, en diciembre tuve la oportunidad, porque él venía para acá y fallece antes, en el Centro Cultural de España, en la Ciudad Vieja, y se hizo la muestra de Carmelo Arlequín. O sea, había todo para mí en conectarme con este arte de una forma increíble, que llegó así, y yo me he aferrado a él desde ese momento, porque creo en él como arte de conocimiento, ahora inclusive dando talleres para niños, porque además es un arte sumamente lúdico, con figuras comprensibles que todos conocemos. Lo importante del arte Madí, como vos hablabas de la posición y de las formas, es romper con las estructuras que tenemos cuadradas de observación en muchos aspectos con respecto al arte. Y bueno, es algo que vengo haciendo ya desde hace un tiempo, y como te pasó a ti, le ha pasado a otras personas, que una vez que entran al mundo Madí, como le he dicho, quedan realmente fascinados, porque además de todo esto hay que entender que fue en los años 40 su creación. Y cuesta a veces entender, ¿no?, que tipos 70 años atrás pensaban con esa forma de futuro, porque realmente es un arte actual. Y no solo, digo por eso, si ya les interesa de eso que estamos hablando, el hecho de que investiguen por su cuenta y que vean lo que ya decían, inclusive de ciudades, en el caso de Giracosa, ciudades hidroespaciales.
porque ya entendían que la humanidad iba hacia un lugar sin regreso por la falta por la tala de árboles, por el envenenamiento del agua. Estamos hablando de los años 40. Cuando tú concebís una idea para llevarla a esto, o sea, cuando creaste esta composición, ¿cómo la ves? Porque a diferencia de otros artistas que de repente quieren pintar una marina o pintar un cielo, ya tienen en la mente, todos conocemos cómo son los ambientes naturales. En este caso, ¿cómo imaginás esto? ¿De dónde surge? Yo creo que surge en este caso de 8 años de estudio y de ver y observar muchas obras y de la construcción de la que hicieron los maestros. Yo en particular tengo una fascinación muy grande por Carmelo Arrequín, ¿no? Sí, pero ¿cómo conectás tú con esta forma? Con la forma, con los colores, con el diseño de la obra. Eso es vos sabés que no es un secreto. Lo llegás a visualizar y sabés qué es lo que vas a hacer. A veces lo visualizo y a veces... Mira, tengo 2 técnicas que he usado. Una es el boceto, dibujo la forma, y muchas veces me pongo como reto la improvisación. Primero en la forma, es decir, esto que vemos acá, lo externo. Y después empiezo a imaginar la construcción hacia adentro. O sea, empiezo como de afuera hacia adentro. Y yo cuando voy viendo la obra, acá lo que intenté es representar como si fuera el marco negro, ¿no? Y después lo que podría ser, llamemos un passepartout en la pintura tradicional, haciendo un gris, o como dicen en algunos lugares, color plomo, que no son de los colores más fáciles de trabajar, pero no por la pintura, sino por la combinación de los colores. Para algunos soy un tipo muy arriesgado en mis colores y lo reconozco, de poner un cálido con frío, por ejemplo, pero bueno, eso depende de cada uno. Y después sí hay una composición en la cual me van viniendo las formas a medida que lo voy construyendo. No me planteo que haya un círculo al principio, o un semicírculo, o 3 líneas. Llega un punto que yo me siento frente a la obra, a veces no controlo, pero pueden ser 20 minutos, media hora, 25, y la obra me dice que me está faltando. Logro esa comunión entre la obra y yo, que de última sale de mí, ¿no? Pero adquieren una vida propia e increíblemente te va diciendo que falta. No es porque sí que están puestos en esta posición. Otra pregunta. No lo trajiste hoy, pero conozco una serie de obras tuyas. Sí. Acá, una serie de obras tuyas donde sí conecta con la poesía. Traje. Trajiste, bueno, mostremos. No sé si el movimiento mostremos. Mostremos. Traje, esto es algo que hicimos con el poeta Alfredo Villegas Soromí. El querido Alfredo Villegas Soromí, que fue un poco, Daniel, como contigo, que hablando nos conocimos, y yo, ¿qué hace Diego? Yo corte Madrid, digo, ¿qué es eso? Y así empezamos esta relación con Alfredo, en el cual, sí, claro. Él, en el primer día él me dice, pero hace Madrid, bueno, le expliqué que existía la poesía, y él como vos, por sí solo se dedicaron a buscar información y quedaron fascinados, y él llegó a leer poesía Madí, y él me mandó unos poemas que él había hecho con 17, 18 años, un adolescente, y me dice, vos, para mí entran dentro de una estructura Madí. Y yo lo leí, me pareció que sí, por las cosas que había leído de Carmelo y de Giulia, y él me dice, te propongo, yo te doy, eran 6 poemas, trata de intervenirlos, algo que no se había hecho todavía, porque como existen los caligramas, pero los caligramas adoptan la forma de lo que yo escribo. Si habla sobre los caballos y eso, el caligrama, el texto, va adoptando la forma del caballo, ¿verdad? Y ahí queda cuando yo leo el caligrama, que viene de los griegos además, muy interesante. Pero esto no pretende ser ni un caligrama ni nada. Y de hecho, no de casualidad, pero de hecho, varias partes de los poemas podés leerlos indistintamente y tienen un sentido. Que eso es parte del Madí. Por eso vos sabes más de las estructuras y podés explicarlo mucho mejor.
Balia Bailí, Sí. también otro artista madí Sí. argentino, también tiene otro manifiesto, Ajá. ¿no? Lo leíste, la batalla por la invención, Exacto. donde él también resalta todo lo que es la poesía madí y sí, cumple lo que al menos él dice, ¿no? Claro, a ver, lo interesante de estos genios, porque todos eran unos genios, es que ninguno se reconoce nada, primero. Si vos escuchás una entrevista a Giulia Cosi, dice, el manifiesto es de él. El manifiesto lo leyó él y nunca nombra a Carmelo. Si escuchás y le ves una entrevista a Carmelo, el manifiesto lo hizo él. Y Giulia Cosi dice, no existe. Terminaron muy peleados. Yo lo que saco de los dos, bueno, la palabra Madí. Carmelo Ardequín dice que se desprende de las letras de su nombre. Carmelo Ardequín, de ahí se desprende, él ve que se desprende Madí. Y cuando ve Madí, entiende que es materialismo dialéctico. Y Giulia Cosi se dice que viene de Madrid, Madrid, no pasarán, el grito de los republicanos en la guerra de los españoles contra Franco, del ejército republicano. Yo en este caso opto por la posición de Carmelo, me parece mucho más lógica que la de Giulia, me parece más tirada de los pelos, es, en fin, no reconocerle que la palabra Madí, que para mí, de última, no es lo más importante de este arte, venga de Carmelo. Y yo creo que en sí, no lo escribió uno solo el manifiesto, sino es la idea de todos estos artistas, Tomás Maldonado, Martín Blasco, en fin, una cantidad de gente que está, Raúl Loza, que inclusive después hicieron otros movimientos, enojados, no conformes con lo que era el Madí, y hacen otros movimientos, que tienen un parentesco en común, ¿no? El momento concreto de invención, por ejemplo, hay un montón de cosas que ellos después se separan. Pero los dos fundamentales, tanto Giulia y Carmelo, no se reconocen entre ellos como creadores del manifiesto y sí cada uno. Yo creo que en realidad fue idea de todos, cuando se reunían en los cafés, como cuando hicieron la revista Arturo, que traje una impresión porque es imposible conseguirla. Claro, que la escribieron durante 3 años y es una revista en realidad más de poesía que de plástica, pero donde ya dan las primeras pautas de lo que se viene. Carmelo Ardequín hablando en un prólogo y cerrando el Roald Rufus con lo más importante que es el marco, un problema en la plástica actual, ¿no? Que define un poco lo que es el arte en el futuro. Muy bien, bueno, Diego, ha sido un gusto Por favor. conversar contigo y mostrarle a nuestra audiencia de qué se trata el arte en Madrid. Sí. Lo bueno es que ahora quienes les puede interesar pueden encontrar a Diego Alexandreazzi en las redes sociales y poder sí tener un taller sobre arte Madí con él. Sí, oportunidad que tú no tuviste. No, que yo no tuve y que estamos haciendo por una idea hermosa del Museo Ralí que me propusieron, sí, a raíz de una charla que yo di, nos conocimos y bueno, me hicieron la posibilidad de dar un taller y digo, ya en este verano ya llevamos 3 y felices realmente. Bueno, muy bien, Diego, gracias por estar hoy Gracias a vos. con nosotros y queridos amigos, nos vemos en la próxima edición. Gracias.